¿Ya estás grabando? Ya estamos grabando. Ah. Así es que absoluto silencio porque empezamos a partir de ya. Considerado como uno de los más importantes grupos del rock, Led Zeppelin fue, desde sus inicios, postulado como parte de los grupos pesados, debido a su música que sonaba a todo volumen y los riffs de la guitarra de Page, acompañados de la rítmica batería de Bonzo, para abrirle paso a la aguda pero potente voz de Robert Plant. Led Zeppelin, rodeado de más éxitos que fracasos, también estuvo en el ojo del huracán al ser estigmatizado como una banda que hizo un pacto con el diablo, o que sus canciones tenían inclinaciones religiosas. Lo que es cierto, es que su estilo de blues y rock duro, más sus místicos toques celtas, los han posicionado en la cima por generaciones. Led Zeppelin fue el fruto de una idea del guitarrista Jimmy Page, quien ya era famoso por ser uno de los integrantes de The Yardbirds. Para esta banda, la separación en 1968 fue inevitable, sin embargo había mucha presión por parte de la disquera y del público para el regreso del mismo. Estas presiones eran tan fuertes que Page intentó crear The New Yardbirds, integrado por John Paul Jones en el bajo, John Henry Bonzo Bonham en la batería, Jimmy Page en la guitarra, y en el micrófono el maestro Robert Plant. Robert Plant y John Henry fueron integrantes del grupo The Band of Joy, grupo en el que hacían covers de Moby Grape y Jefferson Airplane. The New Yardbirds hizo una gira de 10 días por Escandinavia para cumplir con un contrato de trabajo y con este nombre también se presentaron en Gran Bretaña. Led Zeppelin era el nombre original para la banda, sugerido por Keith Moon y John Entwistle a Peter Grant, pues para los dos primeros esta era una broma y se referían a que era un proyecto que jamás despegaría. El manager de Led Zeppelin, quien para presentar al grupo como tal, hizo con la aclaración ex Yardbirds. En noviembre de 1968, Led Zeppelin debutó en Denver, Colorado como telonero de Vanilla Fudge y Iron Butterfly. Aunque estos dos grupos estaban en la cima del éxito, Zeppelin arrebató la atención por sobre los ya conocidos. El primer álbum de Zeppelin se publicó en América en 1968 y en Londres hasta el 69 por la compañía discográfica Atlantic. Esta ganó desde el 68 hasta el 75 más de 4 millones de libras gracias a esta banda. Después de una extenuante gira de conciertos por América y Londres, Zeppelin grabó su nuevo álbum titulado Led Zeppelin II, donde se incluye el famoso track Walla Lotta Love. El riff de esta canción fue robado a Willie Dixon, intérprete de blues, y la canción es Juned Love. Led Zeppelin tuvo tanto éxito que desbancó por 18 meses del primer lugar a Abbey Road, álbum de The Beatles. Led Zeppelin III, el nuevo álbum de la banda, este contiene el gran éxito Immigrant Song. Este disco no tuvo tanto éxito como los anteriores, ni siquiera buena crítica de los medios y para el público no fue de mucho agrado, lo cual posicionó a Led Zeppelin III en un rotundo fracaso. Debido a esto, la banda creó un hermetismo hacia la prensa y por consecuencia con sus seguidores. 1971, Led Zeppelin saca a la venta el álbum que fue considerado el mejor disco de la banda. Aquí se grabó la canción Stairway to Heaven, uno de los mejores temas en la historia del rock. Este álbum en América se conoció como So-So. El disco oficialmente no tenía nombre, así que se denominó como Led Zeppelin IV. Más adelante grupos de fanáticos religiosos atacaron por medio de acusaciones hacia la canción Stairway to Heaven, diciendo que esta tenía mensajes satánicos y que si se escucha al revés se pueden oír frases como Here's to Mice with Satan, o I Live for Satan.
Houses of the Holy, el nuevo disco de la banda publicado en 1973, inclinado hacia la balada melódica y con un poco de blues rock. En este mismo año, Zeppelin comenzó su más grande gira en América empezando en el Braves Stadium de Atlanta. En 1974, Led Zeppelin crea su propia compañía discográfica Swan Song, así que deciden trabajar de forma individual en los proyectos de sus artistas, además de dedicarse a dar grandes y espectaculares fiestas en Nueva York, Los Ángeles y Child's Cave en Londres. Para finales del 74, Zeppelin decide comenzar a grabar su nuevo álbum y el primero para su compañía Swan Song. Este álbum lleva por nombre Physical Graffiti, sin embargo no salió hasta 1975. Este último es un álbum doble en el que se incluyen temas inéditos. En este disco depositaron la fuerza del rock duro que hizo falta al disco anterior. Este disco fue aclamado tanto por los medios como por sus seguidores, logrando que en América se posicionara en las listas de popularidad con sus 5 discos anteriores. En agosto de 1975, Robert Plant y su esposa tuvieron un accidente automovilístico en Grecia, por lo que el grupo canceló una gira en América. Sin embargo, Plant, aún convaleciente, se dedicó a escribir al lado de Jimmy Page el material para el nuevo disco, el cual después de ser grabado se retrasó por cuestiones de la portada del álbum. Plant y Page anunciaron a la prensa que su nuevo álbum sería el mejor disco en la historia de la banda. La realidad fue otra, el disco fue una total decepción y la única razón por la que obtuvo un disco de platino fue por sus ventas anticipadas. Presence, publicado en 1976, fue considerado como el peor disco de Led Zeppelin, del cual solo se puede rescatar la canción Achilles' Last Stand. En octubre de 1976 se estrenó la película The Son Remains the Same, acompañada de un álbum doble, el cual era la banda sonora de esta película. El manager de la banda, Peter Grant, describió este film como la película casera más costosa que se ha producido. Aún así, en su primer semana del estreno fue todo un éxito, recaudando más de $200,000. En 1977, Led Zeppelin por fin comienza su nueva gira por América. Esta constaba de 51 conciertos y un total de entradas vendidas por 1.300.000. Fueron 4 meses de gloria. Parecía que las cosas ya no podían mejorar más, tampoco empeorar. Pensar esto último fue un craso error, pues en un concierto en Oakland, Bonham, Grant y 2 técnicos del grupo fueron arrestados por golpear a 2 promotores del empresario Bill Graham. Se pagaron las fianzas y el grupo se dirigió a Nueva Orleans. Para continuar con la gira, esto no pudo ser debido a que el 26 de julio fallece el hijo de Robert Plant, el cual solo tenía 5 años. Plant abandonó la gira y esta se tuvo que cancelar. Después, en un accidente automovilístico, el baterista John Henry se fractura la muñeca. Plant y Page tenían diferencias muy notorias, y John Henry, una vez ya recuperado junto con Paul Jones, dedicaban parte de su tiempo a la banda de Paul McCartney, The Rockestra. Los rumores de que Led Zeppelin estaba llegando a su fin eran ya muy fuertes. Pese a todo esto, en 1979 sale el álbum Intro of the Outdoors. Aunque el disco no fue tan bueno, sí figuró en las listas de popularidad inglesas, aunque pocas semanas. Por el contrario, en América se vendieron 4 millones de copias. En 1980, Led Zeppelin decidió hacer una pequeña gira en Europa. El éxito fue tal que comenzaron a planear una gira en América, así que se dedicaron a ensayar en la villa de Jimmy Page. Lamentablemente, el baterista John Henry fue hallado sin vida por una sobredosis de alcohol. El fin de la banda llegó y la separación fue definitiva. El comunicado se hizo oficial el 4 de diciembre de 1980. En 1982 sale un nuevo álbum con temas inéditos de Led Zeppelin, Coda. 2 años después, en 1984, Robert Plant y Jimmy Page se unieron para grabar un disco, acompañados del guitarrista Jeff Beck. Juntos lanzaron con Night Drippers Volume 1. Plant, Page y Paul Jones fueron contratados para participar por separado en el Live Aid, aunque en un principio no querían hacerlo. En el escenario los ex Zeppelin aparecieron juntos de nuevo por un total de 14 minutos, acompañados por los bateristas Tony Thompson y Phil Collins. Pacto con el diablo.
El lado oscuro de Led Zeppelin, la magia negra suele ser una obsesión característica para la música hard rock y el heavy metal, incluso, hasta un estilo de vida para estos grupos. Led Zeppelin no fue la excepción. Jimmy Page adquirió el castillo escocés de Aleister Crowley, un famoso mago y ocultista. En las letras y notas de sus canciones, Zeppelin lanzaba mensajes subliminales que parecían confesiones de tener algo que ver con el ocultismo. Uno de los rumores decía que Jimmy Page hizo un pacto con el demonio para obtener fama y dinero. En el disco denominado como Led Zeppelin 4, o Soso, solo se ve un hombre en la portada y 4 símbolos que representaban a los integrantes de la banda dentro del mismo. John Paul Jones, el de mente y alma. John Henry, el de la Trinidad. Robert Plant, el de la justicia. Jimmy Page, su símbolo parecía formar la palabra Soso. Este último nunca quiso revelar el significado de su símbolo, solo se sabe que está identificado como símbolo satánico y que este proviene de Ars Magicae Artifici, un grimorio de 1957 de la autoría de Gerolamo Cardano. Se cree que el accidente automovilístico de Robert Plant se debió a que Jimmy Page había realizado un obscuro rito durante su visita a Grecia, además de que la muerte del baterista John Henry también era un pago que la banda tuvo que hacer al Señor de las Tinieblas. Se dice que Jimmy Page reveló a Robert Plant el significado de su símbolo, le pidió poner atención porque sería algo que jamás volvería a decir, pero que Plant lo olvidó después y jamás lo volvió a recordar. Robert Plant realizó la banda sonora para la película de Kenneth Anger, llamada Lucifer Rising. El periodista Stephen Davis publicó en 1985 la biografía no autorizada de Led Zeppelin llamada Hammer of the Gods, donde cuenta que en 1969, después de un concierto en Seattle, John Henry en el Hotel Edgewater, ató a una groupie muy joven de cabello rojo, en una cama y comenzó a introducirle trozos de tiburón en su vagina y recto. Después de la separación de Led Zeppelin, Robert Plant y Jimmy Page, años más tarde volvieron a trabajar juntos para grabar algunos temas de sus discos de cada uno ya como solistas. Dato curioso. Led Zeppelin fue un grupo que no grabó canciones como sencillos, entonces los fans se veían obligados a comprar el disco completo por una sola canción. Zeppelin tampoco permitió que se utilizara ni una de sus canciones en algún tipo de álbum recopilatorio, como discos de éxitos o soundtracks. En la película School of Rock, se ve al actor Jack Black haciendo una petición a los integrantes de Led Zeppelin para que le autoricen utilizar su canción Immigrant Song, pues es una película de rock y en una historia de rock no puede faltar Led Zeppelin, dice el actor. Los resultados fueron favorables y se incluyó un fragmento de esta canción en el film y también en la banda sonora. En 2012, los integrantes de Led Zeppelin reciben importante distinción de manos del expresidente de los Estados Unidos Barack Obama, el premio Kennedy, reconocimiento cedido por el gobierno estadounidense. El presidente Obama pidió a la banda que no fueran a destruir la Casa Blanca, haciendo alusión a sus explosivos conciertos dados en su época como la agrupación más importante del rock. Para Seminario del Rock, desde Londres, Inglaterra, reportó la vampiresa del rock, Amanda Blood. Nos escuchamos la próxima, y buena luna.